¿Ahora se escucha? Bien, bien, les decía que... ¿Y que no se escuchó nada de lo que dije? Bien, les decía que las lesiones por presión forman parte de un grupo de lesiones llamadas lesiones por dependencia. Cuando los pacientes o las personas que sufren o van a padecer esta enfermedad tienen una incapacidad física para tener mecanismos de defensa para la producción de estas. Generalmente ocurren en pacientes postrados y pacientes que dependen de un cuidador. Y les decía que la universidad les pone a ustedes estos temas porque son los más frecuentes en la vida diaria del médico. Y las quemaduras siempre van a ustedes a toparse con alguno de estos casos. Más no así, por ejemplo, con enfermedades congénitas. No siempre, o muy rara vez, se van a topar con alguna enfermedad congénita. Pero una lesión por presión, incluso las lesiones por presión, son lesiones que van a constituir un indicador de la calidad de atención en salud. Entonces, les decía que la fisiopatología de las lesiones por presión tienen que ver con la isquemia. O sea, la isquemia es una base fisiopatológica que es muy similar a lo que le ocurre, por ejemplo, a alguien que tiene un infarto cerebral o un infarto de miocardio. Eh, el cese de riego sanguíneo en un sector. Solo que, por ejemplo, en un infarto cardíaco va a ocurrir por un trombo, una placa de ateroma, una embolia que va a obstruir un vaso, el cual va a dejar de irrigar a un sector y ese sector se va a morir por falta de oxígeno, nutrientes que le lleva la sangre. En el caso de las lesiones por presión, esta, este, esta, este cese de irrigación va a ocurrir porque la presión es tan elevada que va a superar la presión de perfusión capilar y un sector deja de recibir perfusión o irrigación y ese sector se muere. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en la génesis de estas lesiones? Pues la presión es una de ellas, la fricción y el cizallamiento. Entonces, tienen que tener en cuenta que el origen isquémico de estas lesiones son tan importantes que constituyen un indicador de la calidad de atención en salud. 3 a 11% de los pacientes que van a ingresar a los hospitales desarrollan un PP. Cuando ustedes sean médicos ya con especialidad, de repente internistas, nefrólogos, cardiólogos, endocrinólogos o lo que fueran, a su cargo, su paciente va a estar en un manejo constante, tanto por parte de suya y de la especialidad que desarrollen, como la posibilidad de desarrollo de estas lesiones, que es multidisciplinario. Generalmente la primera piedra del tratamiento de estas lesiones es la prevención. O sea, más que nada es preventivo, ¿no? Si uno la previene, se evita. Al cirujano plástico lo llaman cuando ya la lesión está establecida, cuando ya la lesión es una enfermedad ya establecida, necrótica, que a veces requiere reconstrucción quirúrgica. Entonces, ¿por qué dicen que cerca del 70% de estas lesiones van a ocurrir en las primeras 2 semanas de hospitalización? En realidad, las lesiones por presión ocurren hasta en 6 horas. Después de 6 horas ya la lesión se vuelve incluso irreversible, ya pasamos de estadios de las lesiones por presión. Entonces, podemos definir que una lesión por presión es un sector de necrosis o compromiso de tejido secundaria a isquemia por la presión de un área sobre una prominencia. O sea, son las zonas de prominencia de hueso, son las zonas más propensas a desarrollar una lesión por presión. Ojo, que las lesiones estas son más propensas, más no necesariamente que una zona que no tiene una prominencia de hueso no pueda desarrollar una lesión por presión. Entonces le decía que intervenían tres grandes fuerzas: la presión, la fricción y el cizallamiento. Entonces el pinzamiento vascular va a ocurrir
cuando la presión supera los 32 milímetros de mercurio, que es la presión de perfusión capilar. Una persona que está en una cama dura fácilmente puede llegar incluso entre los 50 a 100 milímetros de mercurio de presión. Entonces, las lesiones por presión se van a producir como una consecuencia de compresión tisular entre una prominencia de hueso y la superficie externa durante un periodo prolongado. Aquí vemos un esquema, vemos un esquema de cómo las presiones y las fuerzas que intervienen, que son la presión, la fricción y el cizallamiento, que combinadas intervienen en la génesis de la presión, van a generar este problema tan importante de salud. Acá vemos el hueso, acá vemos la cama dura o la superficie dura donde está echada el paciente, y este es el tejido que se encuentra entre estos dos elementos, lo cual va a ser un efecto como un sándwich: presión desde la parte de la prominencia y presión de la zona de tejido. Entonces, como ustedes pueden ver, la fuerza perpendicular al plano de la cama es la fuerza de presión, mientras que la fuerza tangencial al plano de la cama que se opone al movimiento es la fuerza de fricción. Y las fuerzas tangenciales en puntos cercanos a las prominencias de hueso, por ejemplo, la inserción de ligamentos, ¿no? Que van a oscilar, se llama cizallamiento. Entonces, presión, fricción, cizallamiento. ¿Dónde ocurren? Generalmente en las zonas de preeminencia de hueso. Aquí vemos un esquema de cúbito supino, de cúbito prono y de cúbito lateral. En el de cúbito supino vemos una zona de prominencia de hueso en el occipital, en la escápula, en los codos, la región sacra y en los talones, y en la parte superior por la sábana. Las lesiones por presión de la sábana. El decúbito lateral, tenemos zona de prominencia hacia el oído, el hombro, la articulación, la articulación del húmero, de la cavidad glenoidal con la cabeza del húmero, y el codo, el trocánter, la porción lateral de la tibia, de los platillos tibiales y los talones. Y en el decúbito prono tenemos la región frontal, tórax anterior, muslos, rodillas y la zona del antepié. Vemos como en una cama rígida el paciente puede deslizarse. En una cama rígida el paciente puede deslizarse, y esa fuerza que se opone al movimiento del paciente se llama fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción puede lesionar un área que ya de por sí está maltratada, ¿no? Por la isquemia. Entonces, les decía pues, que cuando la presión excede esta presión de perfusión capilar en las zonas de apoyo, va a producir isquemia. Y esa isquemia puede ser transitoria y reversible cuando cesa antes de las 6 horas. Y irreversible cuando ya pasa las 6 horas. No hay nada más que hacer, la lesión ya está constituida, y entonces se produce pues una necrosis y finalmente una úlcera. Aquí tenemos el famoso efecto témpano de la presión sobre los tejidos blandos. Aquí dice que las zonas de sensibilidad a la isquemia son, mientras más cercanas a la prominencia de hueso, son más sensibles a la isquemia. Quiere decir que mueren más rápido. Entonces, aquí tenemos el efecto témpano. Tenemos la prominencia de todos los elementos: la prominencia de hueso, el plano de la cama y la presión, que es una fuerza perpendicular
a esta prominencia de hueso, al plano, ¿no es cierto? Entonces la presión, que ya superó la presión de perfusión capilar, va a producir una isquemia localizada. ¿Y quiénes son los tejidos que mueren primero? Pues los que son más sensibles al, al yeso, ¿no? Perdón, son más sensibles a la isquemia. Entonces, ¿quién muere primero? Muere primero los tejidos que son más sensibles a la isquemia. ¿Quiénes son? El músculo muere primero, luego la fascia, la grasa y en ese orden. Entonces, como ven, se forma una pirámide invertida, ¿no? Donde la base más ancha se encuentra en el músculo y la base más angosta o la punta del iceberg se ve en la parte superficial de la piel. Entonces, cuando vemos una lesión superficial, probablemente esa lesión por presión ya tenga tiempo y sea pues incluso compromiso del músculo, de zonas articulares, ¿no? Así tenemos esto: presión, isquemia, anoxia, necrosis, formación de la escara y finalmente cuando sale esa escara, la úlcera. Entonces, la presión prolongada de una zona, como asumándose al sudor, la falta de movilidad, las arrugas en las sábanas y las zonas mal secadas, van a producir una disminución de la circulación sanguínea, lo que va a provocar la isquemia de los tejidos, detención completa de la circulación arterial, va a producir un enrojecimiento de la piel y va a producir dolor. Finalmente, eso va a dar consecuencia a la ruptura de la piel, la formación de la úlcera crónica y finalmente eso se va a necrosar, va a aumentar más la infección, se va a agrandar más, o puede ser que también responda a los tratamientos y manejos y vaya a la curación. Hay factores predisponentes. ¿Se escucha y se ven las diapositivas? Sí, doctor, sí Sí, se escucha y doctor. sí se ve. Ya, entonces creo que no están. Ya, le decía que existen factores predisponentes y los factores predisponentes pueden ser propios del paciente, de su estado físico, o pueden ser inherentes al medio donde se encuentra el paciente. Un ejemplo, a esto se le llama, cuando es propio del paciente, se llama factores intrínsecos. Los factores intrínsecos que predisponen a la producción de estas úlceras por presión son, por ejemplo, a ver, un factor intrínseco es la desnutrición, por ejemplo. Desnutrición crónica es un factor intrínseco propio del paciente, ¿no? Lesión medular, por ejemplo, lesionado medular. Postrado crónico, ese paciente sin posibilidad ahorita de levantarse. Entonces son factores que predisponen al predisponen a que se forme lesiones por presión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente tiene una cama muy dura, no tiene colchón antiescaras? Ese es un factor extrínseco, por ejemplo. Aquí lo vamos a ver. Entonces, entre los factores intrínsecos tenemos, por ejemplo, la pérdida de la función sensitiva y motora, que va a impedir al paciente una adecuada percepción del dolor para los cambios de posiciones, ¿no? Entonces, al disminuir la percepción, no siente o no presiente la necesidad posicional del cuerpo. Las deficiencias nutricionales, el sobrepeso, delgadez extremas, a mayor edad, mayor fragilidad. Y la permanencia del paciente a la silla o a la cama. En cambio, extrínsecos puede ser la presión, la fricción y el cizallamiento. La presión, el cuerpo sobre una zona dura. La fricción, goce de la roce de la piel y la superficie. El cizallamiento, cuando ocurre, por ejemplo, en las zonas de inserción de ligamentos, se mueve el tejido alrededor y hay una zona fija, ¿no? Entonces, esa zona puede lesionar. La humedad, por ejemplo, pacientes que tienen incontinencia urinaria o incontinencia urinaria y fecal y
y el tiempo, ¿no? Mientras mayor tiempo se encuentre el paciente en entrenamiento, bien. Factores intrínsecos, como decía lo mismo, prominencias de hueso, las pérdidas de sensibilidades, la disminución de la resistencia del tejido a la presión, el estado general, la espasticidad. Factores extrínsecos, la maceración por la humedad de la orina o la defecación, es un factor externo, y presión excesiva y sostenida por el elemento de apoyo. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Pues va a depender de cómo es el paciente, ¿no? En el caso de los pacientes portadores o usuarios de silla de ruedas, vamos a tener la máxima frecuencia en donde se sienta, ¿no? En la zona isquiática, ¿no? En la zona isquiática. Y tenemos que este paciente tiene una silla de ruedas, no se levanta, entonces aquí, por ejemplo, le ataca ¿dónde? Las espinas isquiáticas, ese es uno, más frecuente. Los pies, las zonas popliteas, la cresta sacroiliaca, la escápula. En una persona que no tiene, que está postrada de otra forma, por ejemplo, boca arriba, los famosos decúbitos supinos, van a tener esa posición, ¿ya? Van a tener esa posición. Y el decúbito supino es más frecuente en las lesiones que ocurren en la cabeza, en el occipital, escápula, codos, en el sacro y en los zumbes. Y en el decúbito lateral, los malleolos externos, códilos, trocánter. En el decúbito prono, frecuente la frente y la región de las mejillas. Las mejillas, por ejemplo, bastante frecuencia ahora que han estado habiendo bastante paciente que están en decúbito prono, por ejemplo, en la epidemia de la pandemia del COVID, ¿no? En la pandemia del COVID, mucha gente estuvo mucho tiempo en decúbito prono y hay bastantes pacientes que son seculares de la intervención no, para poder solucionar ese problema. En el decúbito dorsal, ya les dije, talones, sacro, codos, escápula, cabeza. El decúbito lateral, en el malleolo, cóndilos, trocantes, costillas, acromion, orejas. Decúbito prono, las mejillas, la región frontal, las mamas, la zona genital, las rodillas y los dedos. Bien, la valoración clínica de las lesiones por presión obviamente es multidisciplinario. O sea, nosotros tenemos que empezar el trabajo para establecer el riesgo de que tiene una persona para que tenga úlceras por presión. Así la persona no tenga una UPP, cuando llega a tu servicio, tienes que ordenar que la enfermera le haga una escala de Norton o una escala de Braden. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el pronóstico, va a depender si ese paciente tiene o no tiene un riesgo de que le pase o le ocurra una lesión por presión. Y así podemos prevenirla y disminuir el riesgo de que le ocurra. Entonces, bien, esta es la escala de Norton. La escala de Norton tiene estos parámetros, ¿no? El estado físico, el estado mental, la movilidad, incontinencia. El estado físico, si es un buen estado físico, si está aceptable, si está deficiente o muy deficiente. Estado mental, si está alerta o está en estupor. Si se mueve completamente o está algo limitada, por ejemplo, en el lesionado medular, está muy limitada, en los cuadraplégicos, o están inmóviles. Si deambula, si deambula con ayuda, si está en silla de ruedas o si está postrado. Y la incontinencia, si no existe o si existe. ¿Ya? Entonces, existe la incontinencia y también la doble incontinencia, fecal y urinaria.
La escala de Braden es esta, igualito. Es un score. Por ejemplo, si tú tienes más de 14 en la escala de Braden, entonces el riesgo es bajo. Pero si tienes notas inferiores a esto, ya empieza a aparecer, ¿no? Riesgo. Entonces, cuando la percepción sensorial está completamente limitada, se le da un puntaje de 1. Y cuando no tiene limitaciones, se le da 2. No, así no. Entonces, aquí, estas de acá, las percepciones sensoriales, posición abdominal, la actividad, la movilidad, la nutrición, ustedes van a someterlas a un examen, van a ponerle un check al que corresponda de acuerdo al paciente que están evaluando y con eso van a sacar el score. Y van a ver si el score de él es bajo, moderado o alto riesgo para desarrollo de lesiones por presión. Vamos a hablar de los grados de las lesiones por presión. Tema bastante complicado, ¿no? El grado. ¿Qué grado es mi lesión por presión? Depende de los ojos del investigador. Porque si ustedes se dan cuenta, los grados de lesiones por presión no toman en cuenta la fisiopatología de las lesiones. Al contrario, es una clasificación que se basa en cómo o qué aspecto tiene para poder ¿cómo se llama? Identificar y clasificar a las lesiones por presión en un tipo de lesión por presión. Entonces, las lesiones, la primera, por ejemplo, ¿por qué les digo que no tome en cuenta, no tome en cuenta la fisiopatología? Porque habíamos dicho que la lesión por presión es isquémica. Cuando tú la ves afuera, tiene el efecto de témpano de hielo, eso lo hemos hablado, ¿no? Es un trapecio invertido que bien, tenemos acá las úlceras por presión grado 1. Las grado 1 son las más supuestamente superficiales, pero tienen que tomar en cuenta que cuando aparece una UPP grado 1, quiere decir que la zona adyacente al hueso de la articulación ya se comprometió. Entonces, el grado 1 es un eritema persistente, localizado, que no palidece a la dígito presión. Bien, el grado 2 grado 2 como si fuera una quemadura superficial, ¿no? Llega hacia dermis, le hablan de espesor parcial, lesión con apoyo a flictena que al romperse deja una úlcera de base rosa intenso como una quemadura de segundo grado. Entonces, la lesión por presión de segundo grado asemeja a una lesión de quemadura de segundo grado. No es así, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una clasificación visual, ¿no? Porque no tenían las pruebas del dermatólogo para realizarla, ¿no? Entonces, el grado 2, ya parecido a una quemadura de segundo grado. Y grado 3, estamos hablando de lesiones de espesor total, en la necrosis y hasta presencia de bursa. Es una escara placa negra intensa, una escara placa negra seca, adherente y de límites bien definidos, que se desprende tardíamente en 2 o 3 semanas. Y grado 4 se supone que ya se destruye la fascia del músculo, se destruye las zonas de articulación del hueso y hay osteomielitis de por medio ya, ¿no? Bien, bien. Entonces, ya esto ya lo hemos dicho, el eritema que no palidece la presión, estadio 1. Estadio 2 es una úlcera superficial, aunque ya sabemos por fisiopatología que ninguna úlcera por presión es superficial. Está acá, lo que tú ves como observador que es superficial, este sándwich entre la prominencia de hueso y el plano duro de la cama ya se formó y probablemente en la parte más profunda de ese sector encuentres una necrosis tisular importante.
Estadio 3, pérdida de tejido espesor total, implica lesión o necrosis del tejido celular subcutáneo, se puede extender, pero no por las fases subyacentes. Estadio 4, pérdida completa de espesor de tejido, destrucción extensa de tejidos, exposición de hueso, tendones o músculos. Aquí hay un pequeño esquema, como pueden ver, el mismo esquema lo presenta como si fuera pues de afuera hacia adentro, como una quemadura, ¿no? Se ve en una quemadura, tranquilamente pasa, pero esto no es así, ustedes ya saben ya que es una pirámide trunca invertida y que el mecanismo es isquémico, ¿no? Como toda herida de miembro inferior, tiene diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay que saber diferenciarlas y llegar al diagnóstico preciso de quién causa la lesión por presión, ¿no? O sea, perdón, ¿quién causa la lesión? Entonces, para que haya una herida, las heridas pueden ser vasculares, venosas o arteriales. Las heridas pueden ser neuropáticas, alteración de la sensibilidad. Las heridas pueden ser por neoplasias, pueden ser traumáticas o pueden ser metabólicas, caso del pie diabético, ¿no? Entonces, es importante la clasificación de herida. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, las lesiones tipo venoso. ¿Cuáles son las características de una lesión venosa? Pues aumento de volumen de los miembros inferiores, varices, sensación de pesadez, dolor cuando camina 1 o 2 cuadras. Si usted sobreleva los miembros inferiores, lo más probable es que sobreleva le va a producir alivio, porque va a facilitar el drenaje venoso. Bien. Por otra parte están las arteriales o isquémicas. Las lesiones de tipo arteriales o isquémicas eh, al contrario que las venas, cuando ocurre, a ver, les explico. Ya, cuando ocurre una insuficiencia venosa, si estos son los miembros inferiores, ya, cuando existe una insuficiencia venosa, el líquido que viene acá se hace más lento porque hay insuficiencia de las válvulas. Entonces el líquido ya no sale y se queda, sino se reviene, como que regurgita hacia el interior. Entonces, este sistema circulatorio, por la gravedad, va a tender a regresar. Ya. Entonces, se congestiona y no pasa por lentitud. Es como que hay tráfico y se forma un cuello de botella y no pasa. Entonces, esas son las lesiones de tipo vasculares venosas. En cambio, las arteriales no. Las arteriales eh, son una insuficiencia vascular que lo que va a causar es dolor. Se caracteriza por dolor, claudicación intermitente. ¿Ya? Entonces, las arteriales van a producir claudicación intermitente, ¿no? Y si tú levantas los miembros inferiores, a diferencia de las vasculares venosas, por ejemplo, usted le levanta los miembros inferiores a la vascular venosa, existe un alivio, porque va a la circulación nuevamente empezar a avanzar la herida, porque hay sangre por medio de irrigación.
En una arterial es a veces por una placa de ateroma, una fibrosis, algo que obstruye completamente la luz del... Bien, lo otro son las neuropáticas. Las neuropáticas asociadas, por ejemplo, a la diabetes mellitus, ¿no? No hay sensación de dolor en el pie y entonces se hace una herida, ¿no? Grande, que puede requerir manejo quirúrgico reconstructivo. Por presión es lo que estamos viendo y los otros son los neoplasias. Neoplasias. Entonces, entre todas estas causas, nosotros tenemos que saber ante qué nos enfrentamos para poder llevarle la atención lo más rápido posible. Entonces, el tratamiento. El tratamiento tiene sus objetivos. ¿Cuáles son? Prevenir las complicaciones, prevenir una infección sistémica, prevenir que la úlcera existente se haga más grande, prevenir que salgan lesiones por presión en otros lugares, cerrar la herida mediante cirugía, uso de colchón antiescaras, se le llama uso o eliminación de colchones. eh, el uso de colchón antiescaras disminuye pues, la posibilidad de, de una lesión por presión. Eliminando la presión y el tiempo con cambios de la postura del paciente. Ya. Acá tenemos los materiales antiescara, colchones. Hay que eliminar la fricción. La fricción es uno de los tres elementos que intervienen en la génesis de las lesiones por presión. Presión, fricción y cizallamiento. Eliminar la fricción, no arrastrar al paciente sobre la cama, porque eso lo lastima. Sábana tersa sin arrugas. Eliminar la humedad y mantener la piel. Evitar la maceración por los líquidos que se acumulan. Masaje con cremas hidratantes, no se reutiliza los zules. Dieta hiperprescrita, rica en proteínas. Bien. Tienes un paciente que llega a tu servicio, inmediatamente le aplicas la ley de Morgan, le pones la ley, la escala, perdón, de Norton o de Braden, ¿no? Entonces, si el paciente que le has hecho su anamnesis, su exploración física, su estado nutricional en salud, entonces hay actualizaciones de la úlcera, pero siempre va a ser la básica, que es la medida de la antipresión. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una úlcera por presión en un paciente susceptible, con escala de Norton y Braden positivas, ¿no? Entonces hay que prevenir que se les salgan úlceras. Se le manda al cuidador, se coordina con enfermería para que ellos vean el manejo del paciente, para que le puedan hacer la movilización antes de que aparezcan estas lesiones. Entonces hay medidas básicas, como las medidas antipresión que les acabo de mencionar, tratamiento de posturas, movilización precoz, evitar la humedad y nutrición adecuada. Pero una vez establecida la herida, vamos a tener que tener medidas ya definitivas ante esa patología descrita, ¿no? Entonces, las medidas específicas son, por ejemplo, eliminar la necrosis, eliminar la infección, limpiar la úlcera y el uso de apósitos especiales que se puede utilizar. Estos son los estadios de UPP. Se debe identificar la UPP, localización, tamaño,
si hay o no signos de flebosis y registro. Limpieza de la úlcera con suelo fisiológico, aplicar apósitos sin recordarla y excediendo en al menos 3 centímetros el borde de la lesión, mantener la piel de tejido periosteal seca, manteniendo el lecho de la úlcera siempre húmedo. Bien, otro el uso de apósitos, ¿no? El apósito hidrocoloide. Bien, el procedimiento general, que ya lo vieron, la identificación y el registro, colocación de apósitos y los cambios. El cambio del apósito va a depender de, de cómo usted hable con su... Generalmente, por ejemplo, en lesiones por presión, pacientes que van a clínicas, que son asegurados, hablan con su broker de seguro y no lo quieren cubrir porque ellos asumen de que es un descuido de parte de los cuidadores, ¿no? Bien, úlceras de primer grado, medida antipresión, simplemente que se movilice. Limpieza con suelo salino, no necesariamente. Las úlceras a partir del segundo grado en adelante sí ya necesitan un manejo un poquito más drástico. Por ejemplo, que le hagan cultivo y antibiograma. Eso se hace en sala, ¿no? Se saca un pedazo de la úlcera y eso se manda al estudio anatomopatológico. Si existe, si no existe infección, tratamiento de la úlcera con apósitos, con crema. Pero si hay infección, ya tratamiento de la infección sistémico y úlcera. El lavado puede ser con agua o suelo fisiológico, debilitamiento quirúrgico, hidrogel, debilitamiento enzimático con la gerasa. Mm, mm. Bien, vamos a hablar ahora acerca del tratamiento quirúrgico reparador. Antes de eso les quiero mostrar un pequeño video. Ahorita les voy a poner un pequeño video para ilustrar lo que les acabo de decir. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento. Un momento, por favor. Ya no es un video, un momentito lo estoy buscando.
Ya, lo encontré. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, doctor. ¿Se ve en mi pantalla? Ya, miren esto, por favor. Este video lo hizo el doctor Félix Farías, que es profesor en el Hospital Carrión. Acá tiene los grados de úlcera en este video, cosa que no es acorde a lo que ustedes ya les he explicado, ¿no? El efecto témpano, ¿no? Miren, aquí tenemos una lesión de primer grado, un eritema que no palidece a la dígito presión. Miren, ¿pueden verlo? Ahí está, miren. Llenado capilar muy lento, casi no palidece. ¿Se vio? Sí, doc. Ya. Esta es una llamada de segundo grado, ¿no? Como pueden ver, esta lesión sacrococcigia de segundo grado, ¿no? Porque el investigador lo ve de afuera, pero no va a la fisiopatología. Acá tenemos una en tercer grado, en el talón. ¿Ves? Una escara parcialmente adherida sobre un lecho pálido lleno de fibrina. Acá tenemos también una que es indeterminada, no sabemos hasta dónde va el grado de necrosis. Miren. Y eso no está infectado. O sea, muchas veces nos mandan interconsultas para decir que está infectado, ¿no? Aquí está una de tercer grado. Tenemos una úlcera en donde ya se ha liquefactado, pérdida de tejido, abundante fibrina. Acá, tercera, cuarto grado. Nótese cómo la escara ya se ha ido desprendiendo y aquí hay huesos de la espalda, ¿no? Entonces está contaminado. Aquí, por ejemplo, tenemos que la piel es tan resistente a la depresión porque solamente ha cambiado de color. Pero si uno la examina, por ejemplo, metemos debajo de esa piel, esa piel se llama bursa. Entonces, es una vasectomía. Ya está. ¿Ven? La bursa muchas veces es más grande que el mismo defecto. Entonces, el hueso está y como no tiene mecanismo de defensa, eso se aplasta, presión. eh, Bien. Aquí vemos una lesión ya infectada. Miren el llenado capilar, ¿ve? Comparen ese llenado capilar con el eritema que vieron en la lesión por presión al inicio, con esta. Ahí está. Mire, lento, ¿no? En cambio, una úlcera infectada, el llenado capilar muy rápido. No flogosis, o signo de flogosis. Signo de flogosis. Acá tenemos, como pueden ver, infección, signos de flogosis. Es una herida contaminada de cuarto grado, ¿no? Vemos allá el hueso y un desastre. Tenemos múltiples lesiones, incluso con fístulas vesicocutáneas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, lesiones por presión que ya han sido reconstruidas,
Acá tienen, por ejemplo, un VIE de avance ya reconstruido, ¿no? Fracaso en el tratamiento. Ya, ese era el videito que les quería enseñar. Bien. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor. Ya. Entonces tenemos acá los principios del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, para empezar, es un tratamiento que ya va no para prevención, sino ya va a manejar una patología, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico consiste en escisión de la úlcera, quitar la bursa, bursectomía, remover radicalmente el hueso, revestir con colgajos regionales, injertar zonas donantes del colgajo si es que es necesario, ¿no? El debridamiento de la bursa y cualquier tejido cicatrizal circundante. Valorar el hueso subyacente y si es necesario debridarlo. Hay que seleccionar al paciente. No todos los pacientes que tienen una UPP son candidatos para un tratamiento quirúrgico reconstructivo porque existen contraindicaciones. Contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas. Entonces acá tenemos una imagen de una cura quirúrgica de lesión por presión. ¿Cómo se hace? Primero, nosotros utilizamos una técnica que se llama el pseudotumor de Goodman. Nosotros colocamos azul de metileno y lo sellamos con agua oxigenado para que se pinte por dentro de la úlcera. Entonces, ¿qué hacen? Acá en la bursa abren la úlcera y se mete una gasa. Ya previamente lo has pintado con azul de metileno y con agua oxigenada. Metes la gasa y haces el pseudotumor, ¿no? Y lo retiras con todo, entonces, ¿para qué el azul? Porque si tú te pasas, te das cuenta que estás fuera de plano, ¿no? Pareces. Antes de la reparación, debemos estar seguros que el paciente tolera el decúbito ventral. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el paciente debe tener por lo menos 20 días previos un entrenamiento para que tolere estar boca abajo o laterales antes de la operación. Hay que mantener al paciente alineado, impidiendo la flexión de la cadera y de las rodillas. Bien, ¿cuándo vas a indicar una cirugía? Cuando el paciente tiene buen estado general. No vas a indicarle una cirugía a un paciente que está moribundo o que está esperando ya estamos esperando a que se muera o se está boqueando, ¿no? Esos pacientes que ya están ya en las fases finales de su enfermedad terminal no, no son para manejo quirúrgico, no son para manejo quirúrgico reconstructivo. Son pacientes que se difiere la cirugía cuando la úlcera está limpia. Para una cirugía reconstructiva, la úlcera debe estar limpia. Pues si la úlcera tiene tejido necrótico, puede contaminar o puede infectar el colgajo o los injertos que vamos a hacer. Entonces eso le puede ocasionar un daño colateral, ¿no? Una infección, una sepsis, incluso hasta la muerte del paciente. Que el paciente no tenga espasticidad. Muchos de los pacientes que hacemos úlceras por presión tienen espasticidad porque tienen lesiones medulares, lesiones neurológicas. Entonces, esa espasticidad puede movilizar a veces en los colgajos que requieren cierto grado de inmovilidad. El paciente debe estar concientizado de la importancia de la preparación preoperatoria y el posoperatorio, sobre todo para el éxito de la cirugía. Ahora, existen también contraindicaciones relativas. Por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad grave concomitante. Con TEC, le hizo cirugía abdominal reciente, tenga una cardiopatía,
que pacientes que no están con requisitos óptimos o están con úlceras sucias, que no han sido adaptados al decúbito ventral, eh, que tienen espasticidad, un paciente no colaborador. Inherente al medio, por ejemplo, que también tengas la úlcera limpia, el paciente con actitud tolere bien el decúbito, pero no tengas una adecuada sala de operaciones. O que el lugar no esté equipado para poder solucionar bien. Se debe evaluar la posibilidad de adaptar el lugar o derivar al paciente para operar en otro lugar. Pacientes seniles con deterioro irreversible, arteriosclerosis, demencia senil, retraso mental, pacientes caquéxicos también. Por ejemplo, una indicación absoluta, una contraindicación absoluta de cirugía es que tenga una hipoalbuminemia completa, que el paciente esté con una desnutrición. No le vas a hacer un colgajo, porque el colgajo no va a aprender. Puede haber una pérdida de sangre importante, sobre todo en aquellos casos que requieren colgajos musculares. Entonces debe tener un estado de hemoglobina adecuado. Bien, ¿qué es un colgajo? El colgajo es una transferencia de tejido de una zona donante a una zona receptora de 3 milímetros. El colgajo tiene una irrigación arterial y un drenaje venoso. Está conectado a la circulación a través de ellos y puedes movilizar ese tejido para poder coberturar un hueco de piel, un defecto cutáneo. Bien, el pedículo de un colgajo es la base del colgajo. Por ejemplo, ven estos de acá. Esta base, estos son los pedículos del colgajo. Muy grande, este segmento, este es el pedículo, y aquí es donde está la conexión al cesar. Ya, este es el pedículo o base del colgajo. Puede ser un colgajo muscular, un colgajo musculocutáneo, colgajo libre. Bien, aquí hay, por ejemplo, un esquema donde hay UPP sacras, UPP trocantéricas y UPP isquiáticas. Las localizaciones más frecuentes de lesiones por presión, por las proveniencias de hueso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Forma, contorno de necesidades, estudio de la reconstrucción. Aquí tenemos una úlcera por presión. Bien, acá vemos que en las opciones terapéuticas para las lesiones por presión nos ponen acá el UPP sacral, cierre primario, colgajos cutáneos, colgajos de avance, pediculados, fascicutáneos. O sea, no descartamos los colgajos. UPP trochanterica, por ejemplo, colgajos de tensor de la fascia alta o del vaso lateral. Colgajos perforantes anterolateral del muslo o de abductor, por ejemplo, son para úlceras trocantéricas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia en el hospital para UPP trocantéricas el uso de tensor de la fascia lata, ¿no? Bastante tensor de la fascia lata. Por otro lado, tenemos las UPP isquiáticas. Las UPP isquiáticas, colgajo muscular del glúteo mayor, colgajo de avance posterior en VIE llamado tipo hamstring. Entonces, bien complicado que una úlcera sea para cierre directo. Generalmente le colocamos injerto o le movilizamos un colgajo, porque tienden a ser lesiones circulares.
Acá tenemos, por ejemplo, una úlcera sacral donde se ha hecho un colgajo de transposición. Ahí está, colgajo de transposición. Acá tenemos un colgajo bipediculado para cobertura de este defecto, ¿no? Lo hizo. Bien, este es el colgajo bipediculado de la región lumbar. Acá tenemos un colgajo en isla, también de glúteo mayor. Se corta, se excava y se seca por ese lado, en isla. Colgajo de transposición. Colgajo transverso lumbar monopediculado. Ya está bien. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, para UPP Sacra una alternativa que es el uso de colgajo Bellier de avance, ¿no? Es una buena alternativa para cubrir este tipo de lesiones. Entonces, acá una sugerencia para la UPP izquiátrica dice, juego con un juego. Acá tenemos defectos grandes. Se ha hecho un injerto de la piedra. Este es un colgajo musculocutáneo glúteo mayor a pedículo inferior. Bien, colgajo B, se hace el en B y se avanza en Y. Y se cierra todo. Defectos también en B y E para úlceras isquiáticas, pero esa B y E está dependiente de la arteria glútea inferior, recuerden. ¿Ya? Colgajo miocutáneo de Gracilis. Tenemos esta imagen de B y E de avance. Y tenemos los diferentes diseños de el colgajo posible para este tipo de... Bien, este es el colgajo tipo hamstring. Es un colgajo en el cual se levanta casi todo el compartimento posterior. Acá podemos ver una úlcera isquiática, decolamiento, como les dije, y movilización del colgajo. Y para tensor de fascia lata, pues valorar su presencia. Entonces acá tenemos una UPP. Me falta el macho. Entonces acá se le va a movilizar un colgajo de tensor de fascia lata en BY, ¿no? Las complicaciones de todo colgajo: necrosis de colgajo, infección del zona donante, infección del colgajo, hematomas, fístulas de ICC de sutura. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, doctor. Correcto, entonces damos por finalizada la clase. Igual